Mi nombre es Manuel López, soy el director técnico de la división de impermeabilización, de waterproofing, de Perforaciones Ferrer, y ante todo, bueno, pues agradeceros vuestra presencia, también la presencia de la gente que pueda ver más allá de esta sala por las cámaras, y sobre todo, bueno, daros la enhorabuena por estas instalaciones que tenéis tan interesantes, tan modernas. Y si algún día Alejandro y yo no tenemos trabajo, os pediremos, porque aquí seguro que para descansar y tomar café y jugar al ping-pong se está de maravilla, además de trabajar. Bien, con respecto a lo que habéis visto hasta ahora, seguramente entenderemos que la realidad del agua en las estructuras es importante. Aquí veo que hay un mix entre gente veterana y gente joven, y seguramente el tema del agua, tal como lo ha planteado Alejandro Ferrer, es algo que a lo mejor os habéis encontrado o no. Es una realidad que no todo el mundo pues tiene acceso a obras que se tengan que trabajar en agua. Lo que sí que es cierto es que a nivel de trabajos en la construcción, lo que es impermeabilización, ya sea por impermeabilizaciones de cubiertas, tratamientos de fachadas, depósitos o, como es nuestro caso, las impermeabilizaciones enterradas, en algún caso os habréis encontrado con ellas. Con lo cual es algo como más sencillo de entender, y un poco lo que intentaré explicaros, porque es muy amplio todo este campo, es alguna de las cosas que nosotros damos como prioridad para que las impermeabilizaciones, una vez se hayan parado estos bombeos que nos están ayudando, nos están facilitando hacer ese trabajo en una estructura enterrada, después cuando se paren los bombeos y venga el agua no genere problemas a esa estructura, ya sea por deterioro de la estructura o ya sea por infiltración dentro de esa estructura. Dentro de la realidad y un poco en la línea de lo que era la anterior charla, pues también se ha puesto aquí pues alguna cosa de ciencia ficción o realidad técnica. Realidad técnica seguro. Y una cosa que sí que es muy importante, estamos en el siglo XXI y seguramente eso nos tiene que dar una realidad de lo que hasta ahora se han hecho. Podemos seguir usando sistemas que secularmente se han usado. Cualquier tipo de sistema sirve si funciona, pero también se tiene que adaptar cualquiera de las empresas de construcción y las empresas que hacemos impermeabilizaciones a todos los avances que hay en este momento. Y hay muchos, Podemos usarlo de siempre, pero también otras cosas nuevas, y para eso lo que tenemos es un poco que determinar las normas básicas para saber cuál es el sistema de impermeabilización a usar. Y hay algunos parámetros que son los que usamos como elementos fundamentales. Primero y principal, conocer la cimentación y la estructura del edificio. Si sabemos si se va a construir con pilotes, con losas, con encepados, si se va a hacer drenado, toda esa realidad es algo fundamental. Se tiene que saber para poder dar una respuesta que sea posible, porque en el papel cualquier cosa la podemos dibujar y funciona en el papel, pero después se tiene que hacer en campo. En segundo lugar, y en línea de la charla anterior, conocer las características hidrogeológicas del suelo. Si atacamos una estructura enterrada a las bravas, vamos a excavar. Pues bueno, seguramente nos encontraremos con que hay muchas situaciones que después son de una difícil resolución. Si las conocemos, podemos plantear cómo atacarlas para construir esa estructura mejor y aplicar la impermeabilización adecuada. Otra de las cosas que es fundamental, y más en estos días un poco de, no digo de penuria, pero sí de escasez de obras, es conocer las necesidades del proyecto. Seguramente, cuando nosotros llegamos a un proyecto, lo primero que nos dicen es: no tenemos plata. Y bueno, pues adiós, nos tendremos que ir, porque si no hay plata tampoco nos van a contratar. Pero bueno, es un poco en broma. Conocer las necesidades del proyecto significa que
tanto la gente que está en el proyecto como los industriales que tengamos que participar en él, tendremos que dar las mejores soluciones técnico-económicas para cada tipo de proyecto, pero que funcionen. No por usarlo más caro, a lo mejor funcionará mejor, ni por usarlo más barato vamos a dejar de tener problemas a posteriori. Como realidad objetiva en toda Latinoamérica, Iberoamérica, como lo queramos llamar, tenemos que conocer qué características climáticas hay. Cuando yo llego a Lima y me dicen que llueve, pues me parece muy bien, pero es que vengo de Panamá, que me están cayendo 200 litros. Entonces, la realidad interesante de dónde estás la tienes que conocer. No puedes llegar a un sitio y no saber a dónde vas. Entonces, aquí hay otras características. Y esas características, a lo mejor, y no se ven muy bien ahí, pueden ser tan interesantes como conocer el sismo. Es una cosa que a nosotros, cuando empezamos a trabajar en toda esta zona, es una realidad que no tocábamos, porque en España no tenemos, excepto unas pequeñas zonas, no hay unas zonas de sismo importante. Y después otra de las cosas que ya estamos entrando y que es algo que va a desarrollar los sistemas también de impermeabilización o cómo se pueden tratar las estructuras enterradas, es conocer, por ejemplo, si hay o no garradón en el subsuelo. ¿De acuerdo? Eso es algo que dejo ahí porque son realidades que tenemos que entender a la hora de diseñar los sistemas de impermeabilización. Como veis, Alejandro ha puesto unos cuantos vídeos de filtraciones. Como diría, yo también tomé esta foto. Me costó un par de zapatos que me acababa de comprar, nuevos. Pero eso estaba inundado, es una línea de metro a 25 metros de profundidad y reventó una pantalla. Entonces, esos son un poco los comienzos míos a nivel de impermeabilización, pues hace prácticamente 25 años, después de las Olimpiadas de Barcelona, en las que se hicieron muchísimas obras civiles, muchísimas edificaciones para toda la Villa Olímpica, y como se hicieron en plan récord y para entregar la Villa Olímpica, pues seguramente me dio de comer pues 3 o 4 años seguro, haciendo reparaciones, inyecciones, etcétera. Este es uno de los casos típicos. Contando con lo que hablábamos de diferentes sistemas de impermeabilización y haciéndolo muy rápido, cuando yo empecé en esa época a hacer impermeabilizaciones, yo solo reparaba problemas, porque nadie hacía impermeabilizaciones, porque tampoco había hasta ese momento una necesidad de irse hacia abajo para hacer sótanos, para parquear o para cualquier realidad. Se habían hecho, por ejemplo, en Barcelona, muchas edificaciones enterradas porque en la Villa Olímpica no había sitio, entonces se tenía que ir para abajo, pero no era lo usual. Las líneas de metro lo mismo, están enterradas, pero en edificaciones normales pues había lo que yo denomino sin impermeabilización. A partir de ahí se empezaron a implementar sistemas de drenaje, bueno, pues espinas de pescado, tubos de drenaje, gravas, etcétera, y la gente pues le buscaba salida a ese agua que se encontraba en el subsuelo. También es más fácil realizar estos trabajos cuando tú tienes espacio. Si tú tienes aquí un edificio y no tienes colindantes, pues puedes hacer muchas más cosas. Cuando ya se te va apretando el cinturón porque ya no tienes espacios donde quitar el agua y llevársela a otro lado, pues entonces tienes que ir mejorando con sistemas que ya se usaban para cubiertas de toda la historia, de bitumen, manto asfáltico, morteros, diferentes tipos de morteros. Y como paso siguiente, sistemas ya de membranas, bentonitas, PVCs, TPOs, caucho PDM. Aquí en Perú, y por razones que desconozco, pero son razones supongo que históricas y razones comerciales, los sistemas, por ejemplo, de PVC están muy instaurados. Son sistemas que la gente los usa, pero bueno, es porque alguien vino con el PVC, porque alguien lo empezó a comercializar, porque alguien aprendió a colocarlo, y entonces la gente en la construcción es conservadora. Si algo lo usa el vecino y tú lo ves, dices, yo quiero hacer eso, que ya sé que alguien lo está usando. Entrar en situaciones novedosas, entrar en situaciones de riesgo teórico, pues a la gente no le gusta. Pero a nosotros un poquito sí, porque intentamos no estar en
en la línea de lo que hace todo el mundo, sino buscar soluciones que nos planteen que lo que estamos haciendo va a funcionar en el tiempo. En el corto plazo muchas cosas funcionan, pero se tienen que ir buscando las soluciones que funcionen en el tiempo, y nosotros nos hemos decantado por usar sistemas de membranas adheridas. Hay diferentes tipos, ahora algunas cosas veremos, y esa realidad no acaba ahí en la impermeabilización. Si pusiéramos lo siguiente, pero ya se sale de la pantalla, ya pondríamos al marciano, al astronauta, a quien fuera, y eso quiere decir que hay sistemas de impermeabilización que están por encima de estos. Por ejemplo, en el túnel de Callao se ha usado un sistema estratosférico, pero la obra lo merecía. O hay sistemas como se ha usado en Apple en Estados Unidos para sus nuevas oficinas, pues que están en otro nivel, pero la plata que valen tampoco compensa para una edificación normal. Nosotros llegamos hasta ahí porque sabemos que el coste-efectividad es el correcto para según qué tipo de obra. A partir de ahí, lo que sí que intentamos es darle un plus de ingeniería, un plus de estudio de las obras, un plus que hace, igual que a nivel de hidrogeología, que cojamos los proyectos, los diseccionemos, los estudiemos con mucho detalle, y tenemos que basarnos en algunas normas. Nosotros nos basamos realmente en dos. Una, la que nos viene más cercana, que es el Código Técnico de la Edificación, y otra que es el Código de Buenas Prácticas del British Standards. Y ahora, explicándolas así un poquito rápido, para lo que es el tema de la edificación, de la impermeabilización en la edificación, el Código Técnico habla de la presencia de agua en el terreno, baja, media o alta, y un poco lo que también hemos hablado con anterioridad, la permeabilidad de ese terreno. Si estos dos elementos los pones en un papel, tienes que buscar dentro de unas tablas, que hay muchas tablas, y buscas cuáles son las soluciones, según sea muro-pantalla. Por ejemplo, esta es una tabla de muro-pantalla, pues si hay suelo elevado, si hay solera, si hay placa, o sea, losa, y entonces a mayor problemática te va dando mayor cantidad de cosas a hacer. Ya veis que aquí hay muchísimos trabajos a realizar. Es largo y farragoso, pero al final es sencillo. El Código Técnico de la Edificación en España basa todo en la salubridad. Es una realidad que los edificios tienen que tener esa habitabilidad que haga que los vecinos no tengan ningún problema, ni de humedades, ni de filtraciones, etcétera. Los británicos pues van un poquito más, son anglosajones, tienen otra forma de entender la vida y seguramente le dan un poquito más a la diana e intentan acercar más a realidades que todo el mundo pueda tocar, no tan genéricas seguramente como el Código Técnico. Y hablan, por supuesto, de recomendaciones, hablan de buenas prácticas. Creo que eso es una de las realidades que se tiene que mencionar y poner en letras grandes y fluorescentes, porque si todos intentamos poner en valor las buenas prácticas, seguramente las cosas saldrán mejor. Muchas veces hacemos las cosas por hacerlas y seguramente fallamos. Si tomamos esa referencia, seguramente saldrán mejor las cosas. A partir de ahí, el British Standard 8102 habla de recomendaciones y de orientación. No son leyes que te pongan una pistola y te digan las tienes que cumplir, pero si no las cumples, estás fuera del establishment, estás haciendo lo que te da la gana, con lo cual a la hora que hay un problema te van a señalar usted no cumplió lo que le recomendábamos, hizo otras cosas. Y lo que trata de explicar es que hay tres realidades en la construcción. Una, que tú hagas estanco un edificio, una estructura con membranas, del tipo que sea, ya estudia muy detenidamente cada una de las membranas que se pueden usar y para qué sirven. En segundo lugar, cómo construir con un concreto impermeable, cómo hacer una estructura impermeable solo con el concreto, haciendo aditivos, colocando juntas, etcétera. Y en tercer lugar, y eso también tiene un punto de unión con el Código Técnico, con el CTE, que además de todo eso diseñes
¿cómo te puedes llevar el agua de la estructura si te entra? Los ingleses son un poquito más estrictos que en España y lo que hacen es definir dónde permiten que haya un poco de alguna filtración y humedad, que es donde no va a haber personas viviendo, parkings, talleres, almacenes, zonas de salas técnicas. Bueno, ahí se permite que pueda haber humedades y lo que te entre de filtración te lo llevas. Cuando ya estás subiendo de grado y ya entran almacenajes, salas técnicas, ya no se pueden producir filtraciones. Y en todo caso, esas humedades que pudieran surgir, con una ventilación adecuada la tienes resuelta. Y después ya sí que hay zonas objetivas que no puede producirse ninguna filtración. Y además las zonas enterradas tienen que estar adecuadamente ventiladas, adecuadamente protegidas, incluso de la transmisión de vapor de agua que se produce a través de las estructuras. Si hablamos, por ejemplo, del Museo de Pachacamac, en el que colaboramos tanto en el proyecto de watering como de waterproofing, entenderíamos que es un elemento en el que no le puede entrar agua, pero además tiene que estar en unas condiciones de salubridad que por lo que se va a almacenar allí no se le puede dañar, ¿de acuerdo? O sea que tienes que estar, según el British Standard, debería estar en este grado 3, en el grado máximo, pensando siempre en el proyecto a la hora de ejecutar esa impermeabilización. Con respecto a lo que hacemos y quién somos, pues seguramente siendo una empresa pequeña, y aunque nos movemos mucho, somos inquietos, sí que tenemos a las marcas más importantes con nosotros y aprovechamos de cada una de ellas lo que es más interesante para nuestros trabajos. Somos aplicadores homologados de todas estas marcas, de algunas más también, pero estas son un poco las más relevantes y con ellas pues vamos a proyectos. Hay unos proyectos que usamos un material, hay otros proyectos que usamos otro. ¿No tienen productos propios? Eso, Alejandro Ferrer está pensando en montar una fábrica, pero no, creo que no. No, lo que sí que hacemos, sí que hay algunas realidades un poco específicas en las que somos como aplicadores exclusivos, pero porque las marcas no le dejan un material tecnológico o un material de última generación a cualquiera, porque entonces un buen producto mal aplicado es un mal producto directamente, ya no tienes que pelearte más. Has hecho 1000 cosas bien, haces una mal, ya estás muerto, ya eres malo. ¿En el mundo ¿Correcto? ustedes van a estar la implementación? Bueno, todavía la bola de cristal no la tenemos. Sí que sabemos que al 90 y algo, ¿no? O al 99 o al 100%, que ha preguntado si la impermeabilización en el MUNA. Colaboramos planteando cuál es la impermeabilización a ejecutar allí. Otra cosa es que acabemos entendiéndonos para esa partida. Para otras ya nos hemos entendido y ha sido ahora, hace nada. Ojalá hagamos la impermeabilización porque para eso la hemos planteado y nos la han aceptado. Casabone creo que tuvo a bien pues, atendernos y escucharnos, y cuando hablas con alguien que sabe mucho más que tú, que tiene mucha más experiencia que tú y te toma en consideración, pues es un halago. Eso ya nos lo llevamos. Si hacemos la obra, magnífico. A partir de estas realidades, de todas estas marcas, también lo que intentamos es buscar un poco el diferencial. Hablaba del PVC, nosotros intentamos usar sistemas adheridos, pero los usamos por algo. Hemos usado en el tiempo sistemas no adheridos, membranas de todo tipo, como habéis visto, pero algo con lo que luchamos es con que los sistemas que apliquemos eviten la migración del agua por la estructura si esa impermeabilización fallara. ¿De acuerdo? Cualquier impermeabilización que uno haga, y aunque la haga perfectamente, se va a encontrar con que hay otros elementos que influyen, como se vacía el concreto, cómo se asienta esa estructura, cómo se ha colocado el acero, etcétera. Hay mil cosas, ¿no? Entonces, si lo haces muy bien, tendrás pocos problemas o ninguno, y si hay otras cosas que te influyen, pues seguramente pueden haber problemas. Esos problemas se magnifican más en los sistemas no adheridos, sencillamente por cómo se construyen. El 1, 2 y 3 que hay aquí es sencillamente que cuando tú colocas una membrana,
no adherida, normalmente la tienes que proteger. En el momento que una membrana no adherida se punzona, se rompe, ya no tienes impermeabilización. ¿Por qué? Porque al protegerla con un elemento de concreto, normalmente un concreto pobre que colocas encima para que no se rompa, si falla, ya tienes la estructura principal a la que le puede llegar el agua por cualquier sitio. Si lo comparamos con una cubierta, que es más sencillo a veces de entender, tenemos un problema que entra una filtración por aquí, pero nos aparece el agua por allí. ¿Por qué? Porque ya ha corrido por debajo del manto asfáltico, del PVC, del caucho PDM o de lo que se haya colocado. No sabemos muchas veces dónde está el problema, pero sí sabemos dónde entra el agua. Esta realidad pues acaba, como estaba comentando, haciendo aflorar el agua en cualquier sitio. Si vamos a los sistemas adheridos, lo que intentamos es conseguir que la impermeabilización y la estructura sean totalmente solidarias. Esa realidad evita que el agua migre entre esa capa de protección y la estructura que es la que intentamos proteger, que es esa losa de cimentación. Unido a esa realidad, la diferencia que hay entre un sistema y otro es la adherencia permanente de un sistema de impermeabilización al concreto estructural. Los sistemas no adheridos no la tienen, los sistemas adheridos la tienen. Esos sistemas pueden ser de adherencia mecánica y o química. Elegimos dentro de esa gama de productos que hay el que es más adecuado a esos 4 primeros parámetros que habíamos visto al iniciar la charla. Si se produce por sismo, si se produce por asentamiento, si se produce por cualquier realidad, un hueco o un empuje que hace que mueva esa estructura, lo que conseguimos es que siga absolutamente unido, pese a que haya un hueco, que esa impermeabilización esté totalmente adherida a la estructura. Eso da muchas ventajas. Si eso fallara, que puede fallar, no vamos a decir que no falla porque las realidades son así, el punto o la zona donde falla, donde se rompa, es el único punto donde va a poder entrar el agua, porque si aquí, imagínense que en la vertical hay una fisuración y aquí ha fallado la impermeabilización porque se ha roto, por aquí entrará el agua, pero no migrará por cualquier otro sitio, no entrará por aquí, no entrará por aquí. Será más sencillo, más económico de hacer que esa estructura vuelva a su realidad original, que es que no entre el agua. Aquí hay algún ejemplo de alguna membrana en la que el sistema se adhiere mecánicamente y aquí también mecánica y químicamente. Los sistemas a tracción, una vez adheridos, no tienen que despegarse de ese concreto. ¿Qué ventajas da? Pues que en principio debería ser una barrera definitiva al agua. Y repitiendo todas las cosas que ya he dicho, están adheridos, incluso por los test que se usan llega hasta una presión de 70 metros de columna de agua, sirven de barrera al agua y al vapor de agua. Es muy importante muchas veces entender que si una estructura está sumergida, una estructura de concreto, el concreto es permeable, con lo cual si no lo has impermeabilizado, a lo mejor el agua no te entra, pero el vapor de agua va a atravesar esa red capilar del concreto, que se protege con estos sistemas adheridos en un porcentaje muy alto y a veces de prácticamente el 100% contra el metano, contra el radón, contra el CO2, con lo cual la salubridad de la estructura es mayor y la durabilidad a patologías de esa estructura también es mayor. Es resistente a ataques de sustancias químicas, por ejemplo, hay sistemas que no aguantan sales o no aguantan contaminantes, se tiene que elegir el adecuado para cada proyecto. Son duraderos, muy resistentes. En la fase de ejecución no es tan sencillo cuando estás trabajando sobre ellos, incluso cuando estás moviendo el acero, romperlos, pero bueno, también estamos nosotros haciendo esa ejecución para responder o tratar esos puntos de posibles roturas. Lo de transitable inmediatamente pues es una frase que se ha puesto ahí pero no tiene mucho sentido. Y algo que también es muy importante, según en qué tipos de trabajo se use, es que son sistemas sin aplicación de fuego. Cuando estamos hablando de sistemas tradicionales como el sistema de manto asfáltico,
Cada día más, y eso seguramente en Alemania o Estados Unidos son países en los que eso lo llevan en un porcentaje muy elevado, nos llevan mucho adelanto, se va reduciendo cada día más los sistemas que usan fuego y se va a sistemas adheridos químicamente, que no tienes más que despegar una cintita y pegarla. Bueno, dicho así de fácil parece fácil, pero bueno, tiene su historia. Pero ya no usas fuego, con lo cual tu riesgo de inhalación por parte de los trabajadores o de incendios en unas obras, todos los años algún incendio en alguna rehabilitación de algún museo, de algún teatro, de alguna cosa hay en el mundo. ¿Por qué? Porque están usando soldadura, porque están haciendo una serie de trabajos con fuego. Nosotros lo evitamos, porque eso también, de cara a nuestros trabajadores, es minimizar el riesgo. Algo que ya se ha hablado antes y que ahora con algunas imágenes lo vamos a ver más claro es cómo o cuál es la importancia del cálculo de las cimentaciones en las estructuras enterradas. Si estamos trabajando en estructuras que tienen un empuje por su presión, tendremos que calcularlas de la forma correcta. Tendremos que tener claro que el agua no va a parar hasta que consiga su máximo empuje y si encuentra algo débil lo va a poder romper, como veis aquí en la infografía. Eso, llevado a la realidad, pues te lleva a situaciones en las que, bueno, una losa, una solera se revienta. Alguien me dijo una vez que si esto lo había puesto yo porque había mandado a alguien picar aquello. No, aquello se levantó y se reventó. Pero porque hicieron algo interesante, dijeron, bueno, el concreto es impermeable. En el laboratorio seguramente sí. Con lo cual, si yo tengo una losa que no me va a aguantar, pero le meto más concreto encima, pues ya tengo el peso suficiente y además es impermeable. Pues bueno, no. Pasó la losa que había, la rompió, se creó una interfase de empuje entre la capa que habían recrecido y lo que único que hizo fue esa capa que ya no estaba pensada para aguantar la presión, la levantó y la levantó a trocitos, que después el de la máquina lo tenía muy fácil para sacarlo, o sea que se ganó el sueldo bien. El agua estaba ahí, estaba empujando esa capa que habían puesto de más. Bueno, esto suele ocurrir muchas veces. Todos intentamos solucionar las cosas pensando que cualquier cosa es fácil y dibujamos y decimos esto funciona, o decimos que se le eche más concreto y con eso ya paramos el agua. Bueno, para eso estamos nosotros, para que cualquier consulta a ese nivel, antes de conseguir un daño mayor, pues os podamos asesorar y si acertamos pues sería magnífico. Intentamos que eso ocurra. Cuando tienes esta serie de problemas, no es solo echar concreto, se tiene que hacer de la forma correcta, se tiene que volver a calcular, se tiene que volver a entender qué es lo que pasa ahí abajo y dar soluciones. Por ejemplo, esta es una obra en la que alguien intentó ahorrar acero, redujo los espesores de losa y cuando subió el nivel freático 3 metros, por un ciclo de lluvias de 2 años seguidos, 3 meses lloviendo continuamente, pues encontraron con que aquello que habían ahorrado X miles se convirtió en un coste de 3 veces o 5 veces más. Se tuvo que anclar a otra losa, a la losa ya existente, para compensar ese empuje. Se tuvo que armar, se tuvo que bombear en un sótano y con esas realidades, pues todo lo que teóricamente habían ahorrado de inicio, pues bueno, se fue rápidamente y se gastaron muchísima más plata de la que tenían pensado. Como eso ocurre en países latinos como España, también pongo un ejemplo de los países nórdicos, que seguramente son emblema de hacer las cosas mejor, pues también tienen a veces esos mismos problemas. Esta losa pues no la calcularon de la forma correcta, empezó a entrar agua, empezó a fisurarse y eso sí, cuando empezaron a hacer el refuerzo pues usaron ya sistemas un poquito más tecnológicos, micropilotes, ya no era un poco como de ir por casa como en la otra losita que han visto con unas esperas con resina epoxi, ¿no? Aquí lo hicieron bien, dijeron hemos fallado una vez pero la segunda ya no fallamos. A partir de ahí lo remataron todos, lo sellaron. ¿Cuál es el planteamiento que nosotros hacemos aprovechando las sinergias de watering, waterproofing? Que cualquiera puede sufrir y pelear con el agua y al final incluso hasta ganarla, pero si se puede evitar ese sufrimiento pues mejor. En este proyecto
pues empezaron a excavar y dijeron, bueno, pues el agua la tenemos controlada, y llegó un momento en el que el agua ya no estaba controlada, ya la tenían que hacer pues sufriendo muchísimo. Este hombre pues llevaba unas botas muy largas para llegar hasta su máquina cada día, porque si no se ponía de barro. Después cada camión que salía de este proyecto con ese terreno pues dejaba un reguero de kilómetros, ¿no? Pues, el sufrimiento es algo que si podemos evitar, pues nosotros intentamos ayudar a que eso sea. Más aún cuando tú tienes que realizar una estructura que tiene que durar en el tiempo. Si tú ya la haces en las condiciones de afección por agua salobre, por mirar el acero, ese acero lleva ahí 3 minutos, pues ya está como en la peor de vuestras obras, ha estado 6 meses a la intemperie. ¿Por qué? Porque la realidad de cómo se ha ejecutado hace que tengas pues ya unas agresiones que de otra forma las podrías eliminar. Con todas estas realidades ya nos llaman y entonces les planteamos un sistema de impermeabilización. Ese sistema de impermeabilización lo detallamos de la forma correcta y tenemos hasta la suerte que nos contraten para ejecutarlo. Bueno, este es uno de los sistemas de impermeabilización. Como veis, un sistema dificultoso que se tuvo que anclar esas losas, esta obra especialmente con más de 1.700 micropilotes, con una serie de historias que no vienen a cuento, pero que es una obra muy interesante y que, como diría aquel, gracias a Dios ya hemos terminado. A partir de ahí, todos los trabajos se realizan sobre esos parámetros que hemos aportado y que las direcciones facultativas y las propiedades han aceptado como suyas. O sea, no las imponemos, nosotros planteamos unas soluciones y después las tienen que entender y las tienen que asumir para ejecutarlas. Siguiendo con diferencias en la ejecución de trabajos y en la elección de los sistemas de impermeabilización adheridos, esto es un club náutico en el norte de España, en el que las mareas, igual que puede ocurrir aquí, fluctúan de forma importante. Yo que soy del Mediterráneo, bueno, nosotros que somos del Mediterráneo, que no se mueve el mar, excepto que haya unas tormentas muy importantes, cuando vemos cómo se mueve el Atlántico, el Pacífico, pues decimos, vaya por Dios. Bueno, pues este Atlántico se movía en una fluctuación y para ello se tomaron las medidas adecuadas con las motas, con los elementos, para que esa subida de las mareas no afectara. Pero bueno, con esa realidad, porque aquí estaban con lluvia, pero como estaba en el mar, hubo un momento que ya incluso con la impermeabilización colocada, la marea superó las barreras e inundó previo al vaciado del concreto. Cualquier sistema de impermeabilización no aguanta estas cosas. O sea, se tiene que utilizar el sistema que lo aguante. Porque si tú tienes 1.000, 2.000, 3.000 metros colocados y se te llena de agua salada del mar, pues seguramente se deteriorará. O se hará como inviable el poder hormigonar o el poder armar sobre ella. Y después, unido al proyecto de dewatering que antes habéis visto, cuando los sistemas constructivos son complejos, y aquí veréis que lo son, porque hay un montón de zapatas, cada una de un tipo, de un tamaño y con una cantidad de micropilotes, y bueno, hay en esta superficie que tiene unos 6.000 metros, pues un montón. Si no se hubiera podido trabajar en seco, hubieran tenido que ir pasito a pasito con una bombita en cada uno de estos huecos, diciendo quito, trabajo. O sea, seguramente cuando yo tenga nietos, esto aún estaría, si tengo algún día, estaría aún construyéndose. Si podemos ayudar a que esta obra u otras obras se trabajen con mayor ritmo, para eso estamos, ¿de acuerdo? Uniendo lo que es la realidad de eliminar el agua para trabajar en las mejores condiciones con los sistemas de impermeabilización que se están colocando por aquí y que harán que cuando esa estructura vuelva a estar en contacto con el agua no tenga infiltraciones. Aquí veis un poco ya, he hecho todo este trabajito, cada uno de los encepados, cada uno de los pilotes, cada una de las zonas, toda la membrana de impermeabilización preparada para que se arme, como veis aquí, sobre ella y para que, como en esta zona, se vacíe el concreto y no haya mayor problema. ¿De acuerdo?
para que veáis un poco el trabajo que lleva a hacer. Este era un encepado múltiple, pero veis que además de todos los recortes, de todos los elementos de sellado, todas las realidades que hay dentro de cada elemento más profundo, pues bueno, no es un trabajo que se pueda dejar en manos de cualquiera. O sea, cualquier constructora, y en este caso estamos en una constructora muy importante, podría plantearse: yo hago estas cosas, y seguramente las harán, pero ¿quién responde de los problemas? O sea, si uno es parte de lo que ha ejecutado, seguramente no podrá echarle la culpa a nadie. No sé si me explico. O sea, el que un industrial haga el trabajo significa que si es un trabajo especializado, tendrá la responsabilidad de hacerlo bien. Si lo hace la propia constructora, seguramente tendrá que saber cómo solucionar los problemas. Porque si en el momento que se generen problemas se llama a un externo para que te lo solucione, ya todo el ahorro que has conseguido haciendo tú el trabajo se disipó, se volatilizó. Estas son fotos del mismo proyecto. El otro proyecto que hay aquí se hizo previamente a este. O sea, eran 2 hoteles, un hotel de 4 estrellas y un hotel de 5 estrellas, hecho en continuo en el tiempo. Como en las obras tenemos muchas realidades que no controlamos, y algunas de ellas son, por ejemplo, los asentamientos, durante la vida del edificio pueden pasar muchas cosas. Nosotros estamos intentando introducir, un poco como ponía el British Standard, unos sistemas que aprovechen la posibilidad de drenar si es necesario. Entonces estamos usando unos sistemas sobre la impermeabilización, sobre las losas. También los podemos usar cuando no hay losas y se hacen losas drenantes. Y estos sistemas, que no son de impermeabilización propiamente dicha, son un elemento añadido que da la seguridad de que cualquier pequeña cosa que pueda ocurrir, bueno, no es una reclamación, no es que el edificio se paralice o que vengan juicios, etcétera, ¿no? Entonces, son sistemas, como veréis, de sobrelosas técnicas que lo que hacen son cámaras ventiladas que permiten hacer pavimentos de rodadura que no tengan afección por la humedad, como he dicho, que si pasa el vapor de agua a través de la estructura de hormigón, que no afecte a soleras que después, por ejemplo, van a ir pintadas. La pintura de esos parkings, por ejemplo, durará mucho más, pero también sirven para generar vacíos técnicos que permiten paso de instalaciones o recrecidos. Si yo necesito llegar a 40, 50, 60 centímetros y tengo que hacer un relleno en un tercer sótano con grava, pues ya puedo empezar a meter camiones allí, llevarlos abajo, extenderlos. Bueno, es un trabajo arduo. Esto es un trabajo más racional, por eso he empezado diciendo que estamos en el siglo XXI y hay soluciones para hacer cosas que seguimos haciendo, pero hacerlas con materiales o con sistemas más racionales, más del siglo XXI. A partir de ahí nosotros también ayudamos a diseñar esos proyectos y hacemos unos detalles, o los propios detalles de los fabricantes los incorporamos en los proyectos. Con esa realidad pues podemos tener, como hablábamos antes, del proyecto que se dejó con unas pequeñas vías de agua para que la supresión no ejerciera sobre la losa un efecto dañino, pues es un poco lo mismo que aquí. Aquí hay una zona en donde no afecta a nadie, que hay una pequeña entrada de agua. ¿Es interesante cortarla? ¿Molesta a alguien? ¿Genera algún problema? Se deja ahí. Si alguien tiene la mala idea de sellarla, pues empezará el agua a tener sus efectos de empuje, ¿no? Y eso, como os comentaba, puede acabarse fratasado con helicóptero y tener unos acabados de rodadura y unos acabados incluso estéticos. Ya para terminar, y un poco remarcando lo que podría ser la fórmula del éxito, esto viene de lo de la fórmula del éxito viene de unas reuniones que tuvimos hace algún tiempo con un constructor que nos pedía la fórmula del éxito, como si eso fuera una pócima que la tienes y sirve para todo. Pero bueno, no es así. Cada cosa tiene su historia
Y aquí hay algunas de las cosas que se tienen que cumplir con sus diferentes variantes para que tengamos el mayor porcentaje de éxito. Una de ellas es un buen diseño de la impermeabilización. Si tenemos un buen diseño, si hemos pensado qué es lo que vamos a hacer, seguramente ya tendremos más fácil el no fallar. En segundo lugar, la elección de los productos y sistemas adecuados. Muchas veces os van a hablar de productos, pero esos productos seguramente llevan una serie de accesorios alrededor que los que os venden los productos nos lo dicen, pero que pueden tener incluso hasta más coste que el propio material principal. Entonces nosotros intentamos eso, unirlo para que la elección de los productos y de los sistemas sea la adecuada. En tercer lugar, cuando hablamos estudios de arquitectura o ingenierías que hacen diseño, que hagan una especificación fuerte, que lo que pongan en un proyecto sea porque creen en ello, que no sea un corta-pega, que ocurre también. ¿De acuerdo? Y también algo que nos toca a nosotros, que el aplicador sea alguien homologado. Si es homologado, pues algo sabe del producto, si no, el único beneficiado es el fabricante, porque le va a dar a alguien un material y va a decir, mira, gasta 1 kilo, gasta 2 o gasta 22. Y en último lugar, que se realice un control exhaustivo de la ejecución de los trabajos. Si solo se hace el trabajo pero no se controla, no tenemos nada. Nosotros, gracias a Dios, hemos implementado dentro de nuestros sistemas de trabajo ingenieros residentes en obra que hacen ese control, pero también tiene que haber por parte de la constructora o por parte de las direcciones facultativas un control de los trabajos que se realizan. Y como frases de estas así en letra grande y cosas así, pues ningún proyecto es viable en el tiempo si quien lo lidera no es quien más sabe del mismo. Cualquier ingeniero residente, cualquier director de obra tiene que ser el que más sepa de algo. Y como no podemos saber de todo, en estos casos lo que tenemos que intentar es apoyarnos en quien sepa. Nosotros sabemos una serie de cosas. Si hay alguna pregunta o alguna duda sobre algo que no sabemos, o podremos referir a quien lo sepa. Pues eso tiene que ser una máxima, pero siempre liderada por el que tiene que saber de ese conjunto para que todo salga bien. Y como las realidades son las que son, esto es un proyecto en el que el trabajo conjunto del dewatering y del waterproofing está en el inicio del trabajo, se realizó. Esto ahora son unos restaurantes que, como veis, aquí están los barcos. Esto es el puerto de Palma de Mallorca, en España. O sea, estamos metidos en el mar, en un terreno ganado al mar, y conseguimos que se hiciera ese proyecto. Sin duda, yo prefiero esto, si se puede hacer, que ocurran estas cosas. Pero seguramente si ocurren estas cosas es que alguien no pensó en algo. Y no es nuestro, esto está en la red y esto es a nivel mundial y tiene un vídeo bastante gracioso y bastante interesante, pero ocurrió y gracias a Dios pues no estábamos metidos ahí. Si esto ocurrió es porque alguien no pensó lo que hacía y falló. Muchas gracias. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Sí. En los sistemas de los avenidos, ¿cómo considera la poliurea? Sí. Bueno, vamos a ver, los sistemas de membranas líquidas en caliente, como las poliureas, también las hay en frío, son adecuadas para muchas cosas, pero no para estructuras enterradas. En principio, si uno usa una poliurea para impermeabilizar un concreto pobre, se va a encontrar con varias realidades. La primera, que se está aplicando una poliurea sobre un elemento no estructural. A veces se aplica incluso sobre un geotextil. Ese elemento tú lo proyectas y la poliurea funciona muy bien, polimeriza muy rápido y tú encima de ella, de esa poliurea, armas tu losa. Bueno, me parece bien. Estás generando un sistema no adherido porque está en contacto con el suelo, con el terreno o con el concreto pobre, pero separado de la losa estructural. ¿Correcto?
Con lo cual yo lo incorporo dentro de las soluciones de membranas no adheridas. Gracias a Dios, seguramente los primeros en España que usamos poliurea fuimos nosotros. Estábamos BASF y nosotros haciendo trabajos a la vez. Bueno, por una serie de motivos, ese camino lo dejamos. Sí que lo hemos usado para muros, sí que lo hemos usado para cubiertas, porque me parece que son los campos, sobre todo las cubiertas, son los campos donde se puede usar con mayor efectividad. No tanto para las estructuras enterradas, pero también he visto aplicaciones en estructuras enterradas. ¿Correcto? Una consulta. En el MUNA se ha establecido las especificaciones técnicas que se va a utilizar un geotextil. Un geosintético. Bueno, dice un geotextil con bentonita. Sí, un geosintético de bentonita, correcto. Con PVC en la parte inferior, pero va a ser por encima del solado. ¿Qué opinas de esto? Si tienes conocimiento, ¿nos podrías explicar el proceso? Bueno, el planteamiento, dicho así, me da un calambrazo mental y no es que no sea así, es que no es así. El planteamiento del geosintético de bentonita se coloca sobre el concreto pobre y sobre ese geosintético de bentonita se arma la losa. Es un sistema adherido. ¿O de concreto pobre? Sí. Ah, exacto. Concreto pobre, sistema de geosintético de bentonita y la losa de cimentación. Es un sistema que estamos usando, de hecho es un sistema que se prescribió por nuestra parte. Es adherido mecánicamente a la estructura y después lo que hace es la bentonita genera una expansión al hidratarse que da una compresión a ese espacio. Para losas de cimentación de gran canto como es el MUNA es un sistema adecuado. Es decir, que cuando se coloca el geotextil se tiene que humedecer. No. O sea, se humedece automáticamente como el concreto. No, se humedece cuando viene el agua. El sistema está latente, está adherido mecánicamente, por eso esa... Porque eso rodea Vamos al tema un poquito más atrás y veréis. la losa y rodea los muros hasta una altura. Hasta la cara superior de la losa. Esto es geosintético de bentonita. Pero según el plano va hasta la altura del nivel freático más o menos. No, la impermeabilización con el geosintético de bentonita solo llega hasta la cara superior de la losa. Los muros llevan otra impermeabilización. Bueno, bien, el proyecto. Bien, vale. No sabemos cómo es el proyecto. Nosotros elaboramos unas propuestas y no sabemos cómo es el proyecto. Bueno, en esa discusión la realidad es que es un sistema adecuado para la impermeabilización en ese proyecto. Y lo que sí que es cierto es que cuando tú lo subes más arriba, va a tener que tener las características de estar confinado y tener la compresión adecuada que necesita ese producto. ¿Correcto? ¿Vale? Bajo de la losa y en los cantos de la losa lo va a tener y más arriba, pues si se coloca se tendrá que adecuar el sistema de relleno y compactación. ¿De acuerdo? ¿Por qué seguimos hablando de aditivos impermeabilizantes? Bien, dentro de lo que son los sistemas de impermeabilización y como habéis visto en el British Standard, el segundo punto es cómo convertir un concreto en impermeable. Hoy en día la tecnología lo permite, ¿de acuerdo? Otra cosa es que pase por manos de la gente, o sea, de los trabajadores, de los fabricantes de concreto, de los que llevan el camión con el concreto. Todo eso hace que en muchos proyectos, pese a que se haya dosificado un concreto con las materias primas adecuadas y están todas inventadas, puede llegar a la obra y cuando se coloque tener fallos. Sí que es cierto que cada día más... Experiencias y fracasos de los famosos aditivos impermeabilizantes han sido tan grandes como la venta que tienen esos. Bueno, lo he vivido en mis carnes. Yo he tenido en mis manos y introduje en España uno de esos sistemas y al final lo que sí que entendí
es que tenían una limitación muy importante, y esa limitación era la fisuración del concreto. Cuando tú aditivas un concreto o haces un trabajo con un sistema osmótico o con un sistema de control de la red capilar, tienes que saber, como he dicho antes, qué materiales, qué rango de actuación tienen. Si se cumple la norma, no sé aquí la norma exactamente cuál es, pero la EHE, por ejemplo, dice que según el tipo de ambiente, pues por ejemplo sea la fisuración del concreto 0.2 milímetros. Todos estos sistemas deberían y deben, según ficha técnica, rellenar, cristalizar o restaurar esas fisuraciones a 0.2 milímetros. Lo que pasa es que a fisuras que tengan algún tipo de movimiento o que sean mayor a ese 0.2, 0.3 milímetros, pues tienen unos problemas para sellarlas. Son económicos a la hora de la aplicación, porque sencillamente o se dosifican con el concreto o se aplican en el proyecto, pero tienen unas limitaciones. Nosotros los usamos única y exclusivamente como sistemas tapaporos, como refuerzo para tapar el poro del concreto y que no tenga afecciones de lo que es el medio ambiente, o que si le duerme el agua encima a un concreto no acabe penetrando y generándole patologías. ¿De acuerdo? Están extendidos. Si a un concreto tú le metes superplastificantes, acelerantes, le metes lo que quieras y es de buena calidad y está dosificado para que ese concreto cumpla con sus características, perfecto. Pero no generan la barrera impermeable tal como la generan las barreras que hemos estado explicando aquí. O incluso las no adheridas. O sea, no es lo mismo colocar un PVC o un caucho PDM que colocar un aditivo al concreto. Ayuda si lo colocas, y si no lo colocas tienes que hacer una impermeabilización adecuada para que no se afecte esa estructura.